En cierta ocasión se presentaron algunos a contarle a Jesús lo de los galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de los sacrificios que se ofrecían en el templo. Jesús les comentó: ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo Jesús esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto de ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, porque ha de ocupar terreno inútilmente. Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré, a ver si comienza a dar fruto. Y si no da fruto, la cortas. Es palabra del Señor. El Evangelio nos pinta una manera muy jesuánica de entender a Dios y la relación de Dios con nosotros. Empieza presentando 2 casos con la pregunta misma de que estas desgracias se deben a Dios, castigo divino, y por lo tanto se lo merecieron las víctimas de estas desgracias, ¿sí o no? Si pensamos en el tiempo de la pandemia, ¿cuántos no pensaron que la pandemia era una suerte de castigo de Dios? Empezamos a pedir a Dios que aplaque su ira, cadenas de oraciones, sacrificios, ceremonias 1000, pedir a Dios que intervenga. Nos presenta el Evangelio 2 situaciones, como ejemplo, para desde ahí reflexionar. Una desgracia provocada y causada, de hecho, por Pilato, que mandó masacrar a un montón de personas en el templo. No sabemos exactamente los detalles, pero lo mandó masacrar en el templo y la pregunta es: ¿por qué les pasó a ellos esto? ¿Será porque Dios los castiga? Con la pregunta en el Evangelio tal, ¿piensan que estos eran más pecadores que todos los demás y por eso les ha pasado esto a ellos? No, eso pasó obviamente porque Pilato fue el que ejecutó todo eso, no tiene nada que ver con Dios. Segundo caso, ya no es la intervención directa del hombre, sino indirectamente. La desgracia es, como podríamos decir, el huaico en Patás, que arrasó tantas familias y tantas casas. No es que el hombre lo provocó en sí, sino que la naturaleza reaccionó a un cierto comportamiento de los hombres, y no lo dicen, porque se pusieron ahí, se les venía avisando, bla, 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 etcétera, etcétera. Pregunta de la misma que hace Jesús: ¿creen ustedes que a estas personas les pasó esta desgracia como castigo de Dios? ¿Que ellos eran peores y por eso les pasó? ¿Y por lo tanto ustedes son mejores y no les pasa eso? No. Si no cambiamos nuestro modo de pensar, nos exponemos a que nos suceda exactamente lo mismo. Aterricemos un poco más. Si nosotros en nuestro mundo, llámese la familia, nuestra sociedad, nuestra patria, para no salir de nuestras fronteras, no cambiamos nuestra manera de pensar y dejamos de pensar en términos irresponsables, egoístas, individualistas, nos exponemos a que nos suceda todo tipo de desgracias y todo tipo de sufrimiento que se venga en el camino. Depende de nosotros de ser más solidarios, de extender una mano, de facilitar las medicinas, de ofrecer habitación, etcétera, etcétera. Depende de nosotros. No es que Dios nos premia o castiga. La idea típica con la que hemos crecido, se lo decimos a los chicos: pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Y le da patapúfate, ya ves, Dios te ha castigado. No hay cosa peor que pensar en esos términos de un Dios castigador que se pone a jugar porque a este desgraciado, sin vergüenza, le va muy bien. Y además se murió de un infarto, no sufrió nunca en su vida. Y a esta pobre persona, tan buena como es, le llueve sobre mojado, una tras otra. ¿Dios es responsable? No, somos nosotros como sociedad que somos responsables en buena medida de lo que nos suceda o no nos suceda.
Y eso es lo que Jesús quiere aclarar. Que no echemos la culpa a Dios y nos decimos, bueno, soy víctima del capricho de Dios. O como dicen otros, se me metió el diablo, pues me tentó y yo por Pánfilo caí. No, somos nosotros. Si no cambiamos nuestra manera de ver la vida, nos exponemos a que nos sucedan estas y otras desgracias. Y de hecho, si uno mira atentamente, es exactamente lo que sucede. Y estamos donde estamos nosotros aquí, con la violencia, la corrupción a los niveles impensables, las incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace, la desconfianza por todos lados, y no sabemos dónde va a terminar. ¿Quién tiene que ver con esto? ¿Dios? No, somos nosotros. ¿Qué imagen de Dios, mis queridos, tenemos metidos en la cabeza? ¿Un Dios manipulador? ¿Un Dios caprichoso al que hay que tenerlo contento haciéndole misas, sacrificios, rezos, y que si tú no rezas no te va a ayudar? ¿Crees tú que eso va a cambiar las cosas? Segundo punto, nos pide ir más allá de esta idea de Dios peregrina que podamos tener en la cabeza, a pensar en que si somos nosotros coherentes y consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que profesamos y nuestra vida real. Nos decimos cristianos y estamos aquí esta mañana. Me pregunto a mí mismo, ¿mi comportamiento da frutos de ser cristiano? ¿Doy frutos de cristiandad en mi entorno? ¿Doy frutos de cristiandad en mi casa, en la calle? ¿Qué frutos? Los frutos del amor, de la comprensión, de la acogida, de la solidaridad. ¿Doy frutos? ¿O soy igual que los paganos? O incluso a lo mejor peor que los paganos. ¿Es que el cristianismo marca una diferencia en mi vida, me hace ser distinto, positiva y constructivamente? ¿O es que incluso, peor de peores, valga decirlo, la religión nos enfrenta unos a otros y hacemos de la religión una ideología que queremos imponer caprichosamente en la sociedad? ¿Cómo vemos todo este asunto? Ese es el tema que nos plantea el Evangelio de este fin de semana. Dios no es un tío que está en una nube con una computadora viendo a ver quién lo voy a poner a prueba, a quién lo voy a castigar y a quién lo voy a premiar. Dios no manipula ni juega los dados con nosotros tampoco. Dios está ahí y somos nosotros responsables de lo que hacemos con nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras familias y en nuestra patria. Es entonces un reto para nosotros ser coherentes y consecuentes con nuestro ser cristianos. Si digo ser cristiano, entiéndase, discípulo de Jesús. No cristiano en el sentido clásico de que estoy de acuerdo con el catecismo, el credo, lo discuto y voy a la misa y rezo y eso me hace ser cristiano. Puedes hacer eso y más, pero si no se traduce en frutos de vida, hay una incoherencia que es evidente y que reclama ser considerada seriamente. Nos reta a nosotros, por tanto, como cristianos, como discípulos, seguidores de Jesús de Nazaret, de continuar ese camino que Él empezó, de hacer un mundo donde nadie quede excluido, hacer un mundo donde todos somos aceptados, sabemos levantarnos y ayudar al otro, sabemos ser sensibles, como lo pone Jesús, un mandato, ámense. Y es ese punto que debemos pensar y trabajar. Pidamos por eso en esta Eucaristía al Señor que nos ayude a ser coherentes entre lo que decimos ser y lo que se manifiesta en nuestro ser. Digo ser cristiano, que se vea que lo soy, o te lo digo al revés, por tus frutos se verá si eres o no eres. No me interesa que te confieses, saques pancartas y hagas marchas en la iglesia, que la religión, que Dios y lo de tantas cosas. Nada que ver. Es que vivimos entre nosotros en sociedad como discípulos de Jesús. Para mí es un reto realmente vivir esto, sobre todo en estos tiempos de la historia nuestra, en que estamos plagados de tantos vicios, de tantas incoherencias y tanta violencia, que necesitamos testimonios de un mundo distinto, un mundo de paz, un mundo de fraternidad y por tanto un mundo de gente feliz. Pidamos por esa gracia de la coherencia y de la sensibilidad
hacia aquellos con quienes compartimos la vida, que salen a nuestro paso en esta Eucaristía al Señor. Que así sea.